consideraciones para una propiedad con fines de vivienda. O sea, ¿cuál es el tema? El tema aquí es que nosotros tenemos algunos, o debemos tener en cuenta algunos considerandos cuando queremos hacer o cuando queremos comprar una propiedad, pero para fines de vivienda. O sea, hay dos cosas aquí, ¿no? Eh, yo puedo hacer inversión para fines de vivienda. O sea, puedo comprar un terreno en el cual yo sé que o yo voy a construir o lo voy a vender a alguien para que pueda construir. Si ese es el caso, si ese es el caso de, del fin que estoy buscando en esta propiedad, entonces yo tengo que tener algunos considerandos. Otra cosa es que de repente no sea para fines de propiedad, de vivienda, ¿no? O sea, propiedad sí, pero de vivienda no, porque puedo tener un fin, no sé, más recreacional o un fin, no sé, de trabajo, puede ser, no de vivienda, sino de trabajo, puede ser, por ejemplo, un almacén, puedo pensar en que va a tener otro destino que no sea vivienda, ¿no? Entonces ahí hay otros elementos que juegan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un elemento clave, si hablamos de vivienda, es que yo tengo que saber claramente si es que, permítame un ratito, aquí, yo tengo que saber claramente, eh, si yo voy a destinarlo a vivienda, entonces yo tengo que tener claramente cuál es el entorno en el cual yo me voy a mover. ¿Por qué? Porque imagínense que yo digo, ya, el terreno es representa una ganga, digamos, el terreno, ¿no? Está baratísimo, el costo, eh, tiene cercanía a los centros comerciales, tiene cercanía a los mercados, cercanía a los bancos, o sea, está estratégicamente bien ubicado aparentemente. Pero ¿cuál es el detalle? Que a los costados tiene empresas de transportes, por decir algo, o tiene transporte de carga al costado. En los colindantes es transporte de carga. ¿Qué creen que va a pasar ahí? ¿Cómo creen que va a ser esa, esa, ese día a día en esa vivienda? En principio, si es transporte de carga, ¿qué va a llegar? Va a llegar bastantes vehículos de personas trayendo sus mercaderías, sus encomiendas y también de personas que van a recoger sus encomiendas. Entonces hay un alto tránsito, pero un alto tránsito por un tema de comercio, ¿no? Y un tema de comercio específico. Y además, las cargas normalmente pues no son vehículos pequeños, son vehículos grandes. Entonces va a haber de repente momentos donde vas a obstaculizar el tráfico de tu vivienda. Entonces ya te genera otro. O, por ejemplo, estás cercano, pero tienes al costado eh, empresas de repente del sector industrial, que de repente por la zona ya no deberían estar, pero aún están, aún no se han ido. Y al no haberse ido, sigue siendo un problema presente. Entonces, ahí tienes un detalle. Mientras eso no se dé, tienes un problema que eh, con el cual tú tienes que condicionarte por cuánto tiempo va a pasar eso y a partir de cuánto tiempo tendrás la tranquilidad y podrás tener una vida más tranquila, más placentera, ¿no? Que puede ser. Por ejemplo, los que vivían o los que viven colindantes al parque industrial, los que conocen Arequipa. Parque industrial eh, tenía ese nombre, ¿por qué? Porque muchas empresas este, tenían ahí sus plantas, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos es Aceros Arequipa, que tenía su planta ahí en la avenida Miguel Forja, que es una avenida de este parque industrial. Hoy día ya no está, hoy día ya se fue a Chincha, llevó toda su planta, quedó vacía. Pero en ese momento, cuando estaban los vecinos que estaban a sus espaldas, tenían todo el ruido y toda la logística que les generaba esta empresa hacia los vecinos que estaban a los costados. Entonces, en ese momento, si alguien pensaba en vivienda en ese lugar, pues la vivienda no era muy agradable. Hoy día es otra historia. Aún no se ha liberado totalmente toda esta zona, pero está en proceso de. Entonces ya la filosofía o la figura de este espacio está cambiando, porque ya hay otras realidades, pero esta empresa no ha desaparecido o apareció en un ratito y a los 10 años se fue, no, ha tenido todo un tiempo, unos buenos años, que ha estado ahí produciendo dinero. Y las familias que han estado a los costados han tenido que soportar, inclusive algunos hasta mudarse por decir, bueno, esta es una zona totalmente industrial, no puedo vivir aquí. Y eso les ha afectado en su vida si es que
estaban planeando vivir ahí. Es una zona bastante céntrica, ¿no? Bastante asequible a todos los puntos de comercio, de conexiones. Tienes el terminal terrestre al costado, o sea, bueno, no al costado, pero está muy cerca ahí. Entonces, tienes toda una movida, pero que se condiciona porque es una zona netamente, o era una zona netamente industrial. Entonces, hay esos detalles que si tú estás pensando con finalidad de vivienda, debes tener en cuenta, porque si no, a la hora de que tú quieras o vivir o venderla para vivienda, vas a tener ese problema. Quiérelo o no, por ejemplo, puedes vivir o puedes comprar una propiedad que puede ser muy buena, puede estar en una avenida muy transitada, inclusive, este, igual, céntrica, pero que resulta que estás en una zona donde hay funerarias, ¿no? Tampoco te va a ser muy placentero vivir ahí, porque no es pues el mejor de los lugares que tú quisieras para vivir, para ti y tu familia, ¿no? Entonces, puede haber zonas que tienen comercio, sí, que tienen comercio, pero que tienen esas atenuantes que disminuyen la, lo apetecible que puede ser esta propiedad en el caso de vivienda. Por eso es que puntualizamos en el tema de vivienda. Entonces, podemos hablar de elementos básicos, ¿no? El tema que tenga los servicios básicos, agua, luz, desagüe, que tengas acceso a los servicios complementarios que hoy día también ya son básicos, como el tema del internet, este, eh, ¿qué otro? Por ejemplo, bueno, servicios de cable de repente, porque algunos todavía tienen mucho con ese tema del cable, pero por ejemplo, acceso a internet es básico, ¿no? Eh, hay zonas donde uno dice, pero no creo que no haya internet aquí. O sea, puede haber internet en la zona, pero resulta que de repente para las empresas de este tipo de servicios, la zona no tiene el nivel de expansión o de crecimiento que ellos quisieran, o ha crecido o ha desbordado tan rápido que ellos aún no han implementado las plantas para poder dar mayor capacidad a más personas. Recuérdense algunos, sobre todo los que están en Arequipa, de hace algunos años atrás había Star Globalcom. Star Globalcom era una empresa que daba servicio de cable de internet por el mismo cable coaxial, y la llevaba a los domicilios, ¿no? Muchos domicilios han tenido este servicio, pero ¿cuál era el problema? Que este, había una capacidad de internet limitada y cuando tú trabajas con este cable coaxial, pues hay una distancia máxima que puedes tener. Si pasa esa distancia, ya no, la calidad ya no es la misma, disminuye la velocidad, en fin, tienes varios problemas de servicio. Entonces, sí, imagínate que yo he estado, por ejemplo, hace algunos años en una vivienda donde vivía antes, eh, donde el único servicio que había en esa residencial era Star Globalcom. No entraba ni Movistar, ni Claro, ningún otro proveedor de servicio de Internet entraba ahí. Todos estaban fuera. Y es más, sus plantas, sus puntos de conexión estaban distantes de la casa donde yo me encontraba. Entonces, y era bien céntrico, o sea, el lugar donde yo estaba era bien céntrico en la ciudad, pero así de céntrico, esa era una principal limitación que tenía. Entonces, por ejemplo, si yo pensaba que en esta casa donde estaba, que era un espacio bastante grande, bien bonito, yo pensara en hacer edificios aquí, todos los propietarios de ese edificio, de esas torres que podía haber hecho ahí, todos esos propietarios iban a tener un gran problema, que no iban a tener servicio de Internet. Porque el servicio de Internet de los proveedores más, digamos, usuales, más demandados, más comunes, no tienen acceso, no pueden llegar. Es más, me acuerdo que tuvimos que convencer a un de los técnicos del proveedor, de uno de estos proveedores de servicios, porque estaba por la avenida que estaba, digamos, una casa al otro lado, se iba a la avenida del otro lado, y desde ahí tenía que sacar un cable que llegaba casi, casi a los 100 metros. Tuvimos que convencer a esta persona, a este técnico, aplicando técnicas este, de persuasión con ciertos apoyos económicos, para que él pudiera aceptar realizar el cableado por el borde de las casas, llegar al punto y poder ingresar el internet a la casa, ¿no? Eh, Porque no había otra forma. Nosotros necesitábamos en ese momento mucho más internet del que teníamos, y Star Global ya no abastecía lo que nosotros necesitábamos. Entonces teníamos que cambiar de línea obligatoriamente, porque para nosotros era una necesidad imperiosa y teníamos que hacerlo, y ese fue el único que nos quedó, ¿no?
porque el otro proveedor de internet no tenía la planta celular, la tenía al otro lado y era imposible porque superaba la distancia máxima que ellos permitían para una conexión adecuada de internet. Entonces, solo nos quedaba uno y con él era un tema de sí o sí, ¿no? Es o es, no tenemos otra alternativa. Entonces, esos elementos son elementos claves cuando tú vas a hablar de una vivienda, ¿no? ¿Qué más? El tema de seguridad. No es lo mismo una propiedad que esté identificada o indicada o pensada en el tema de comercio, de centro empresarial, a una de vivienda, ¿no? Entonces, nosotros en vivienda miramos el tema de cómo se resguarda tu domicilio dentro de un espacio, porque estamos hablando de un tema de seguridad, ¿no? Entonces, aquí normalmente en tu casa no va a haber un guachimán, ¿no? O un personal de seguridad, no va a haber en tu casa, es domicilio, pero sí tiene que haber un conjunto de domicilios que formen un área que se pueda acobijar entre ellos para que puedan tener mayor seguridad entre todos. Entonces, ese, por ejemplo, es un elemento clave, que se pueda establecer ese criterio de protección en suma de esfuerzos entre todos los domicilios que forman este espacio. O sea, eh, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, yo tenga una o máximo dos puertas de ingreso y con esto pueda controlar todo lo que está aquí adentro. Dentro de ellos está la casa que yo estoy pensando para vivienda, cosa que con esos dos puntos, o uno, si es posible, de acceso yo controlo ese punto y con ese punto estoy controlando y resguardando todo lo que está dentro. Entonces, no pasa eso con un aspecto comercial. Un aspecto comercial no quiere eso, lo que quiere es exponerse más bien, ¿no? Para que tenga acceso y pueda fluir con el tema de las personas y todo eso, ¿no? Entonces, cambia el enfoque cuando estamos hablando de vivienda. ¿Qué más? Cuando hablamos de vivienda, me recuerdo mucho un caso de hace unos años atrás de un amigo que había hecho su casa de dos pisos y él, bueno, hizo su casa bonita de dos pisos y todo, pero resulta que en la zona donde está era una zona de densidad media. Y cuando uno hace una casa de dos pisos, se entiende que la densidad de esta zona es densidad baja. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo hacer edificios. ¿Y qué resultó? Que él tenía una casa bonita, pero el vecino de al lado hizo una torre de cinco pisos. El vecino del otro lado hizo una torre de cinco pisos. El vecino de atrás hizo una torre de cinco pisos. Entonces, si él tenía la idea, como al inicio, de disfrutar del sol, de tener una buena vista, de tener un espacio de tranquilidad, ya no estaba haciendo así. ¿Por qué? Porque se empezó a llenar de torres. Entonces, cambió tu idea de vivienda. Entonces, no era un tema de vivienda única, era un tema de vivienda en condiciones horizontales. Tenías que crecer. Ese, ese, esa zona te daba para viviendas de condición horizontal. Tenías que tener varias, ¿no? Varios pisos. Ibas a crecer hacia arriba, ¿no? Entonces, tú no podías imaginarte tener una casa de dos pisos o de un piso en esa zona, porque las condiciones de esa zona no son para eso. Las condiciones de esa zona están hechas para cinco pisos, ¿no? Imagínate que fuera de densidad alta. Si es de densidad alta y tú te pones una casa de un piso, de dos pisos, imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque los demás que sí están pensando en el tema de negocio van a decir, ah, ya, yo tengo densidad alta, entonces puedo hacer una torre de ocho pisos, de 10 pisos, ¿no? No tengo ningún problema, le pongo su ascensor y listo, ¿no? Crezco. ¿Y qué pasó con el que se quedó ahí con la idea de tener una casa solo para su familia, dos pisos, todo bien ordenadita, bien bonita? Se va a sentir asfixiado, porque en la zona donde quiere hacer una casa no es la zona adecuada. Entonces, esos elementos también se consideran. Entonces, si yo quiero hacer una vivienda, estoy pensando en viviendas así, para una sola familia, un espacio con zonas de distracción y todo lo que uno imagina como una casa, de dos pisos, pongámonos en el ejemplo, entonces tengo que buscar zonas que tenga densidad media o baja, preferentemente baja. Así aseguro que todas las propiedades aquí pues tengan esa condición. Y si tengo un tema de que yo voy a comprar una propiedad en una urbanización, una residencial que se está armando de un solo propietario, debo ver que en el reglamento de esta zona establezca claramente de que se van a hacer casas de máximo dos pisos. ¿Para qué? Para que tenga esa condicionante de que no puede cualquiera construir una torre aquí, ¿no? O que me construya, digamos, yo tengo la salida del sol desde el oeste, desde el este y se va al oeste, ¿correcto? Entonces yo justo tengo mi casa
que le he orientado de repente a que esté para que reciba sol en todo momento, ¿no? Desde el este que sale, tengo la ventana que la recibe, va girando el sol y llega hasta el final y tengo la iluminación ahí en todo momento. Y resulta que tengo el vecino que me pone una torre al lado, ¿no? Al frente. La torre me cortó toda la luz, ya no tengo la iluminación que había previsto con todo mi diseño y con todos mis arquitectos y mis especialistas que hicieron el diseño de mi casa, todo se arruinó porque ya no tengo el principal elemento que quería aprovechar. Entonces, esos detalles juegan mucho al momento de yo elegirlo. Entonces, no solo son elementos técnicos como tal, que tengan los servicios básicos, sino también es el tema de que tengas el acceso al servicio de internet, el acceso al servicio de cables, si no necesitas telefonía, aunque telefonía cada vez se usa menos, pero igual es un requisito todavía. Este, la línea de teléfono celular es un elemento clave. ¿Por qué? Porque uno no creyera que este es un problema, pero resulta que hay en varias zonas, al menos yo he probado, en varias zonas en Arequipa y en otras zonas también, donde tú estás en una casa muy bonita, pero tu señal es una rayita, ¿no? O sea, tienes el operador, sí, A y está con una rayita, ¿no? O sea, no puedes llamar dentro de tu casa, tienes que salir, moverte, no sé, una cuadra, media cuadra, y recién ahí tienes una buena señal. Imagínate cómo vas a establecer la comunicación móvil si no hay esa facilidad, ¿no? O solo hay con un operador determinado, ¿no? De repente en esta zona solo está operador, solo está la española, ¿no? No hay nadie más. Entonces, y tú tienes otros operadores y te condicionas a que tienes que cambiar de operador y cada vez que una persona te visite tiene que tener ciertas condiciones porque no se puede comunicar libremente con cualquier operador. Entonces, también esos detalles juegan, ¿no? Y después el tema de cómo está el entorno, en qué está girando el entorno, cuál es el foco del entorno. Si este es un tema vivienda como tú tienes o es un tema comercial, estás muy cerca de un tema comercial. Imagínate que tienes, no sé, vives al frente de un mercado principal. En el caso de Arequipa, por ejemplo, el mercado San Camilo. Ya no tienes la tranquilidad, la facilidad, ¿no? O vives al frente de un centro de convenciones o un centro que se utiliza para eventos recreativos. Imagínate, ¿no? Tienes un campo ahí donde se hacen normalmente eventos artísticos. Tú sabes que los eventos artísticos se hacen pues hasta altas horas de la noche, ¿no? Entonces, ya tú estás condicionado o te indispone las veces que hayan este tipo de eventos. Normalmente estos eventos pues no son 8 o 10 de la noche, ¿no? Normalmente son 2 o 3 de la mañana o a veces hasta más, ¿no? Entonces también va a ser un atenuante al momento de que tú quieras tener una propiedad como esta. Y bueno, la proyección también de esta propiedad, ¿no? De qué proyección de crecimiento tiene, qué elementos van a aparecer a los costados o cercanas, 5 o 10 minutos de distancia, para que tú tengas una proyección de hasta dónde puedes crecer, tema de educación, tema de salud, tema de centros comerciales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son esos considerandos que debes tener en cuenta cuando hablamos de una vivienda. Entonces, siempre ten en cuenta eso. Ahora, tiene que ver mucho si es una vivienda de tipo urbano o una vivienda de tipo rústico, ¿no? También varía ese tipo de cosas cuando estamos pensando en el tipo de vivienda, porque si es una vivienda, como hablábamos en un video anterior, casa de campo, las condiciones son totalmente distintas, ¿no? El foco que yo tengo que buscar aquí es totalmente distinto, porque tengo que buscar ya el tema de alejarme, el tema de tener espacios recreacionales, espacios de vegetación, en fin, otro criterio totalmente diferente. Bueno, eso era básicamente lo que quería comentarles el día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Si están buscando algunos una casa, una propiedad para fines de vivienda, ojo con esos detallitos. Siempre hay que mirar el entorno, veamos cómo está esto para cuando hagamos una inversión del tamaño que significa hacer o la compra de una casa o del terreno para una casa, más normalmente crédito hipotecario para la construcción. Este, Tengamos en cuenta estos detalles y después no nos estemos lamentando de por qué elegimos esta propiedad, ¿no? Y querramos venderla y algunos inclusive hasta rematarla y no esté cubriendo ni siquiera los costos que tú has incurrido al momento de hacer la compra, ¿no? Entonces esos detalles sí son claves y son importantes. ¿Listo? Eso sería todo.
Mañana haremos otro temita más para poder ir avanzando con estos conocimientos y seguir compartiendo el tema de inmueble, bienes raíces. ¿Listo? Nos vemos, cuídense. Vamos a ver aquí.